Bienvenidos a la Universidad Nebrija. Hoy presentamos un curso cuyo fin es la formación especializada en el sector tecnológico de la captura, almacenamiento, transporte y principales usos del CO2. En los próximos años, estas tecnologías van a experimentar un aumento considerable en el volumen de inversión por parte de Europa y un crecimiento considerable en la demanda de empleo de perfiles especializados. Tenemos como objetivo preparar a la nueva generación de expertos profesionales en estas tecnologías, otorgándoles las herramientas necesarias para tener las competencias suficientes y destacar a nivel laboral en este sector. Nosotros lo resumimos en un lema: pasión por saber y pasión por emprender. Muy buenas tardes. En primer lugar, y en nombre de la rectora de la Universidad Nebrija, Montserrat Gomendio, quiero darles la más calurosa bienvenida a este acto de presentación del curso de captura, transportes, usos y almacenamientos de CO2 con el apasionante título y con el interesante título del desafío a la oportunidad. Es de bien nacidos el ser agradecidos y quisiera empezar esta intervención precisamente por los agradecimientos, especialmente a Carlos de Dios. No sé, Carlos, ¿dónde estás aquí? Precisamente. La luz me ciega. A Carlos de Dios, coordinador de este curso, por su gran trabajo al frente del mismo y sobre todo por la ilusión que le está poniendo al proyecto. Por supuesto, también a Técnicas Reunidas por su implicación como socio preferente y su apuesta por Nebrija, a CIEMAT por confiar en nuestra institución y a todos y cada uno de los profesionales del resto de empresas, organismos y universidades que se han sumado a esta gran iniciativa que, sin lugar a dudas, va a crecer mucho a lo largo de los próximos años. Para aquellos que no nos conozcan, Nebrija es una universidad privada e independiente, cuyo lema, como decía ese jingle que teníamos al principio, es pasión por saber y pasión por emprender, que es una adaptación ni más ni menos que de la divisa personal del gramático nebrijano del que tomamos nombre y que refleja muy bien lo que somos, una universidad con valores. Buscamos la excelencia, trabajamos en equipo para generar un impacto positivo y, por supuesto, estamos comprometidos con el aprendizaje de nuestros estudiantes, de las empresas que colaboran con nosotros y del conjunto de la sociedad. Algunos datos pueden ilustrar esto que estoy diciendo: 15.000 estudiantes, 2.000 profesores, más de 15.000 convenios con empresas, 40 grados, 60 másters y 44 campus en la Comunidad de Madrid. Estos datos reflejan la fuerza y la vitalidad de una institución que nos gusta definir como exclusiva, pero no excluyente, selecta, pero en ningún caso sectaria, privada, pero que siempre trabaja para el bien común. Este curso que hoy presentamos pone sobre la mesa un asunto crucial para el presente y el futuro de España: la relación entre la universidad y la industria para dar solución a los grandes problemas que tenemos todos los días. En un mundo cada vez más competitivo y globalizado, el conocimiento es el motor que impulsa la innovación, la productividad y el crecimiento económico. Y la universidad, como centro de formación y generación de conocimiento, desempeña un papel fundamental en todo este proceso. En primer lugar, como espacio privilegiado para la formación de talento cualificado. La universidad es la principal fuente de profesionales capacitados para enfrentarse a los retos de la industria: ingenieros, investigadores, técnicos especializados y gestores reciben las habilidades que luego aplican en empresas de todos los sectores. Sin esta formación, la industria española sería incapaz de competir internacionalmente y mantenerse a la vanguardia tecnológica. Pero las universidades no solo enseñamos, también investigamos e innovamos, algo que la Universidad Nebrija hace mucho y bien, como acredita nuestra oferta de 10 doctorados,
Los laboratorios universitarios son el semillero de nuevas tecnologías y procesos industriales. Los proyectos de I+D en universidades españolas han contribuido a avances, como ustedes bien saben, en biotecnología, inteligencia artificial y energías sostenibles, entre otras muchas áreas. Esta investigación es clave para que las empresas puedan innovar, mejorar sus productos y procesos y abrirse a nuevos mercados. Y en Nebrija sabemos mucho de eso. Y si queremos crecer y competir, la relación entre universidades y empresas debe ser cada vez más estrecha. Como he recordado, en Nebrija mantenemos convenios con 15.000 empresas para realizar las prácticas de nuestros estudiantes. Tenemos 10 cátedras de empresa y 61 proyectos y contratos de investigación compartidos con empresas de distintos sectores. Con esta colaboración aseguramos que la docencia esté alineada con las necesidades del mercado y que la innovación no quede en el laboratorio, sino que llegue donde tiene que llegar, que es a la sociedad. Porque no me importa repetirlo, una de nuestras metas es contribuir al desarrollo económico y social de nuestro país. La universidad no solo beneficia a la industria, sino al país en general. Un sistema universitario fuerte genera empleo y de calidad, que es el que principalmente necesitamos. Atrae inversiones y fomenta el desarrollo regional. Además, y no menos importante, la formación universitaria ayuda a crear una ciudadanía más crítica y preparada, capaz de adaptarse a los cambios tecnológicos y a los desafíos económicos globales, que son muchos y muy variados en este momento. En conclusión, en Nebrija concebimos la universidad como un ámbito donde se transmite conocimiento, pero también como un motor de transformación económica y social. Un espacio que forma profesionales altamente cualificados, investiga, innova y, lo más importante, es capaz de contribuir a dar respuesta a las necesidades de nuestra industria. El ejemplo de la Universidad de Nebrija y el curso pionero de tecnologías de captura, transporte, usos y almacenamientos de CO2 parte de esa convicción. Cuando la universidad escucha a la industria, y nosotros hacemos un especial esfuerzo en hacerlo, entiende sus retos y responde con programas de formación innovadores, como este, no solo está ayudando a las empresas, está contribuyendo al futuro sostenible de nuestro país. Está preparando a los futuros profesionales que trabajarán en el sector industrial, pero también está mejorando las aptitudes de los profesionales que ya están en activo para que unos y otros contribuyan a construir una economía más competitiva, moderna y respetuosa con el medio ambiente. Por eso, apostar por la universidad, por esta colaboración que aquí iniciamos, significa apostar por la innovación, por la sostenibilidad y por el talento. Significa apostar por una España capaz de liderar sectores estratégicos como este, atraer inversión internacional y generar un tejido productivo más fuerte y más resiliente. La Universidad Nebrija y el conjunto de empresas que hoy nos acompañáis, unidos, tenemos la capacidad de transformar esos desafíos en oportunidades y de convertir problemas urgentes como las emisiones de CO2 en soluciones tecnológicas y económicas que beneficien a toda nuestra sociedad. Por todo ello, si me permiten, reforzar el vínculo entre universidad e industria no es una opción, es una necesidad estratégica para el futuro de nuestro país. Una necesidad que debemos atender con decisión, con inversión y con visión de largo plazo. Junto a estos y grandes y loables propósitos, siempre me gusta recordar que los grandes cambios empiezan con pasos concretos, con pasos pequeños. Y este precisamente es uno de ellos. Por eso yo diría que esta iniciativa, más que un curso de formación, si me lo permiten, es un proyecto de transformación social. Ese es el desafío. Y todos los que hoy estamos en esta sala tenemos la responsabilidad y el privilegio de poder generar la tecnología que lidere esa transición. Gracias por acompañarnos en este camino y les dejo ahora con lo más interesante de la jornada, que no es otra cosa que la mesa que estará moderada por Carlos de Dios, donde nos van a hablar sobre la necesidad de contar con expertos en tecnologías sobre la materia que nos trae, para que cada industria, para que tengamos los expertos que necesitamos en este sector. Sin más, luego a las personas que van a participar en la mesa que suban
y desearles a todos una muy buena tarde y una muy buena jornada. Gracias. Buenas tardes y bienvenidos a todos a esta jornada de presentación del curso sobre tecnologías CCUS, que son los acrónimos de captura, transporte, usos y almacenamiento geológico de CO2. Me gustaría inicialmente dar las gracias a Gregorio, al director de Relaciones Institucionales de aquí de la universidad, por sus palabras y sobre todo por el apoyo que la universidad está prestando a esta iniciativa. Todos los que estamos dentro de lo que es la organización de este curso sabemos lo que cuesta y evidentemente sin un apoyo explícito de quien tiene que promoverlo y albergarlo, que es este centro universitario, sería muy difícil. Cuando estuvimos analizando cómo organizar esta mesa redonda del curso sobre tecnologías CCUS, decidimos que debíamos trasladar a la mesa una representación de lo que era el elenco de profesores que van a dar clase. Las tecnologías CCUS son en sí mismo un reto, porque no es una única tecnología. Hay que cubrir la cadena de valor de lo que es el carbono capturado, que va desde tecnologías de captura, transporte, almacenamiento temporal, usos como materia prima, como una commodity, y el almacenamiento geológico de dióxido de carbono en el subsuelo para aquello que no pueda ser utilizado. Por lo tanto, son muchas tecnologías, todas ellas tienen sus retos. Hay una parte muy importante que hablaremos aquí en la mesa redonda, que es del nivel de desarrollo tecnológico. Quedaros con los acrónimos TRL, que en inglés es Technological Readiness Level, porque al final las tecnologías están hechas para entrar en un negocio. Aunque suene puro y duro, es para ganar dinero. Y si los TRLs no son los TRLs adecuados, pues evidentemente no son tecnologías maduras que puedan ser industrializables. Y por lo tanto, que es a donde quiero llegar. La composición de la mesa, que es lo mismo que la composición del profesorado del curso, tiene una parte que es una parte académica, es decir, una parte que se dedica, trabajan en centros de desarrollo tecnológico, de investigación, de innovación, y otra parte que es la parte industrial. Y sin ese balance, evidentemente, es muy difícil abordar un curso de estas características. Y en la mesa están las dos partes. Está la parte académica, por así decirlo, y la parte industrial. Y hay un hub, un elemento de unión de todas ellas, que es la plataforma tecnológica del CO2, con su presidente, que lo tengo aquí a mi izquierda, Pedro Mora. Muchas gracias por asistir. Si me vais a permitir, voy a hacer también una descripción de lo que son las empresas, al margen de lo que son sus representantes, aquí en la mesa, porque para alguno de vosotros será conocido, pero yo veo aquí bastantes chicas y bastantes chicos jóvenes, con lo cual, en el día de mañana igual trabajáis en alguna de estas empresas y entonces tenéis que saber con quién os vais a jugar los cuartos, como diría mi padre. Por la parte industrial hay una empresa que ha sido capital como socio industrial en este proyecto. El apoyo que ha dado a Nebrija, tanto desde el punto de vista de aportación de profesorado como su implicación en lo que es la organización del curso. Y es Técnicas Reunidas. Miguel Ángel Hernando, que es el director de la gestión de CO2 en la cadena completa, nos acompaña. Muchas gracias, Miguel Ángel. Técnicas Reunidas es conocida, repito, me voy a extender un poquito en esto para que sepáis de lo que estamos hablando. Yo, si esto fuera otro foro, pues evidentemente diría Técnicas Reunidas, otra empresa, pero que aquí pretendo de alguna forma daros la visión. Y corrígeme, Miguel Ángel, porque puedo meter la pata. Técnicas Reunidas es, en el mundo de la ingeniería, es una firma que tiene un reconocimiento desde hace muchos años. Es una firma de ingeniería y a su vez también es un EPC. Para aquellos que no sepan lo que es un EPC, son los acrónimos de Engineering Procurement Contract. Es decir, no únicamente diseño, no únicamente hago la prefactibilidad, factibilidad, FID y demás, sino que también construyo y pongo en servicio. Técnicas Reunidas es una empresa que bueno, es muy conocida en el sector energético, con lo que son tanto centrales térmicas, fundamentalmente de lo que son ciclos combinados, también en el mundo del oil and gas, pero ha creado una unidad estratégica de negocio específica que se llama TRAC, que quiere abordar todo el tema de proyectos de transición energética. Por lo tanto, corrígeme, Miguel, porque igual estoy utilizando el término inadecuado, pero yo veo a TRAC dentro de Técnicas Reunidas como un promotor, es decir, va más allá de una firma de ingeniería y de lo que es una EPC.
En la parte de académica, otro socio fundamental para nosotros ha sido CIEMAT. Y aquí está José María Sánchez Herbaz, que es el jefe del Departamento de Combustión. Bueno, División de Combustión y Gasificación, pero mejor si hablas de CIEMAT como un todo. Venga, muy bien. Bueno, CIEMAT yo creo que para todos es conocido. CIEMAT es un centro de investigación y desarrollo tecnológico puntero a nivel nacional y también a nivel por lo menos europeo, yo también podemos decir internacional, pero a nivel europeo lo es. En los acrónimos de CIEMAT está lo que es la investigación en energía y medio ambiente. Y yo conocí a CIEMAT ya hace bastante tiempo, en el año 2008-2009, con la creación de CIEMAT Bierzo y con todo el tema de la ingeniería básica para lo que era la planta de generación, no sé, era una caldera de derecho fluido circulante con captura de CO2 por oxicombustión, pero ya era de 50 megavatios, aunque fuera un centro tecnológico, con lo cual no estamos hablando de cualquier cosa. Y a partir de ahí, CIEMAT ha seguido trabajando en todo el tema no únicamente de captura, sino de usos, que también lo abordará en este curso. Otro socio, que es un socio industrial también relevante dentro del curso, es Enagas. Y aquí está Rosa María Nieto, que es la directora de Ingeniería y Proyectos. Enagas es el operador gasista del sistema, es decir, es quien opera toda la red de gas que existe en España. Y Enagas siempre ha estado muy vinculado con el mundo del CO2 y actualmente con el mundo del hidrógeno verde, fundamentalmente para su logística, es decir, para su transporte y almacenamiento. De hecho, Enagas, en lo que es la red de transporte y almacenamiento de gas natural, tiene almacenamientos subterráneos, uno muy cerca del pueblo de Miguel Ángel, que es Yela, y por lo tanto hay que ser realistas. Para ellos el tema de la adaptación al CO2 es un tema termodinámico fundamentalmente y en determinados casos desarrollo tecnológico, pero lo conocen. También en el sector industrial tenemos a Cemex. Cemex es uno de los principales fabricantes de cemento a nivel mundial. Se encuentra con nosotros Javier Uría, que es el director de gestión de CCS, o de captura de carbono, en el grupo. Cemex, yo no sé si decir privilegio, tú me dirás, o el reto, de pertenecer a ese grupo de industrias que se llaman de difícil abatimiento, de emisiones. Hombre, sí que es un privilegio, pero en mi caso... Me parece muy bien, es un reto. Es decir, independientemente del origen de las energías que utilice para la fabricación del cemento, las tecnologías actuales no impiden la generación intrínseca de CO2 y, por tanto, mientras el CO2 se esté haciendo con clínker de caliza, van a generar CO2. Y eso os puedo asegurar que no es actualmente muy halagüeño, porque, bueno, se entrará en estos temas y hablaremos también de lo que son los derechos de emisión, lo que en inglés se llama allowance, que es lo que te permiten como emisor emitir, valga la redundancia, sin penalizarte, pero hay otra parte que tienes que pagar de acuerdo a créditos de carbono en el mercado regulado o tienes que eliminarlos. Desgraciadamente esos allowance desde 2025 están bajando, con lo cual estas industrias cada vez tienen que pagar más en formato de créditos de carbono. Y he dejado para el final, pero como dicen los anglosajones, no menos, a una entidad que para mí la tengo muchísimo cariño, porque llevo trabajando con ellos desde hace mucho tiempo, que es el IGME, el Instituto Geológico y Minero, que ahora pertenece al CSIC, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Yo le conocí cuando eran la herramienta del Ministerio de Industria, el Ministerio de Energía, para analizar lo que eran los recursos del subsuelo, empezando por los mineros y después siguiendo por el tema de la geoenergía. De hecho, en el mundo del CCS y posteriormente CCUS, pero bueno, ellos son un poco anteriores, desarrollaron un atlas, que es el atlas de todos los emplazamientos de almacenamiento geológico de CO2 en España. Es un proyecto que ellos llaman ALGECO o ALGECO, y para mí es ALGECO2. Y bueno, pues realmente a partir de ahí trabajaron con los primeros proyectos, yo recuerdo los proyectos de Endesa y en la Dirección General de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, la transposición de lo que era la Ley de Minas y los permisos Duero a lo que era la Ley 40/2010 y todas las consultas que se le hizo al IGME y finalmente se convirtieron en permisos de investigación por la Ley 40/2010.
Después nos encontramos en el proyecto Oxid CFB300, con Montomín, con la planta piloto. Seguimos por Enos y ahora creo que estáis en Pilot Strategy, que desgraciadamente no colaboro con vosotros, pero vamos, me da mucha envidia. Bueno, no me quiero enrollar mucho más, me he extendido un poquito en lo que es la presentación, pero también quiero que sepáis quién está en la mesa. Y bueno, yo ya le dije a Pedro Mora, que es el presidente de la Plataforma Tecnológica de CO2, que como os digo, aúna a todos los actores principales en nuestro país del CCUS, le pido un pequeño favor, que es que nos diga de dónde venimos, por dónde pasamos y a dónde vamos con las tecnologías CCUS. Esto puede parecer un trending topic, como dije anteriormente, actual no lo es. Hay muchas tecnologías que son muy maduras. Hubo unos hitos que creo que los vas a describir en el año 2008-2009 con el famoso programa de recuperación energética de la Comisión Europea. De ahí, en el 2013, la Comisión, estos proyectos -1, que era un proyecto noruego, estaban focalizados en mantener vivo la generación eléctrica en Europa a través de carbón. En el 2013 ya sabéis que la Comisión decidió sacar al carbón de lo que era el mix energético. El CCS pasó a ser CCS industrial, ahora se le ha puesto la U. Pedro, tú esto sabes mucho más que yo. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos, pero yo creo que sabemos igual, ¿eh? En primer lugar, quiero agradecer, Gregorio, a la Universidad de Nebrija, el impulso que estáis dando a estas tecnologías y el cariño con que estáis tomando la formación de nuestros futuros profesionales, que son al final los que probablemente van a tener que desarrollar esta tipología de proyectos. Y agradecer, claro, como no puede ser de otra manera, a Miguel Ángel, a Técnicas Reunidas, haber cogido esa bandera. Y claro, Carlos Carboncos también por haberse implicado de esta manera. Y sin duda, a nuestra amiga Teresa Mayada, también, que ha hecho de catalizador de todas las partes y se ha implicado. Pero también a todo el equipo de la Universidad de Nebrija en las distintas reuniones que hemos ido manteniendo para ir acercando un poco posturas. Peteco aúna a 78 entidades, todos los que estáis aquí prácticamente. Sois miembros de la Plataforma Tecnológica Española del CO2, empresas privadas de todo tipo, desde emisores, transportistas, tecnólogos, etcétera, universidades, centros públicos y privados de investigación. Creo que la gracia de Peteco es que reúne todas las sensibilidades y mantiene un discurso ecuánime basado en el conocimiento, que es lo que le aporta la credibilidad para evitar cualquier distorsión o pretensión de que sea solo económico, solo de investigación, etcétera. Tratamos de mantener ese equilibrio gracias a todos vosotros. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, pues lo primero es que voy a disentir contigo en una cosa. Hacer un negocio no es ganar dinero. Hacer un negocio es crear una empresa para desarrollar un negocio, es generar un bien o un servicio que aporte valor a la sociedad. La retribución al accionista es una condición necesaria, pero nuestra obligación es crear un valor a la sociedad. Y por eso estamos trabajando, y entonces me remonto. Sabéis que en 1997, cuando se firma el protocolo de Kioto, más o menos se emitían en el planeta del orden de 37.000 millones de toneladas de CO2. Hoy estamos emitiendo del orden de 50.000 millones de toneladas de CO2. La pregunta es, entonces, ¿para qué hicimos Kioto? Bueno, es que el incremento de 13.000 millones de toneladas que hemos tenido, pues básicamente han sido 11.000 de China y 2.000 de la India. Es decir, estamos viviendo en una burbuja que es Europa. Esto es un problema global y nosotros nos estamos poniendo nuestras propias metas, que ya veremos si somos capaces de pagarlas en competencia internacional. Pero es que, claro, allá por el Acuerdo de París, bueno, antes del Acuerdo de París, allá por los años 2002-2003, pensando en los objetivos de la Unión Europea, todos recordáis que teníamos un reto con la energía, queríamos diferenciarnos, como bien ha explicado Carlos,
de lo que era el desarrollo energético en los países, digamos, en desarrollo, que en aquel momento era China, era India, era Brasil en muchos aspectos, etc. Y entonces interiorizamos como reto hacer descarbonizada nuestras fuentes de energía. Hubo un impulso muy fuerte para sustituir centrales de carbón y de fuel oil, que las había, por ciclos combinados. Construimos un parque de ciclos combinados. Buenas facturas, ¿eh? Buenas facturas. Que hoy todavía, gracias a ese parque de ciclos combinados, hoy tenemos estabilidad en el sistema eléctrico. Y una de las líneas de trabajo era incluir tecnologías de captura, transporte, probablemente más almacenamiento y menos usos, en las centrales térmicas de carbón, para hacer el carbón verde. Esto, si estuviera aquí Marian Ferrer, la subdirectora de programas del Ministerio, que fue mi compañera y primera jefa cuando investigábamos en el año 97 en mi doctorado estas tecnologías. Luego esto, exacto, con Fernando Alegría Felices, compañero del CIEMAT. Sí, somos muy mayores. Bien, por lo tanto, esto no es nada nuevo. Esto no es nada nuevo. Estas tecnologías, estratégicamente, ya hemos pensado en utilizarlas para hacer verdes las fuentes de energía que conocíamos. Carbón, fuel, gas natural. Pero se produce una evolución tecnológica que es la de las renovables. España, por ejemplo, en concreto, invierte en 25 años aproximadamente 130.000 millones de euros en fomentar las renovables. Pero otros países también lo hacen. Y llegamos a una conclusión, y es que podemos sustituir el carbón por renovables, manteniendo un equilibrio con los ciclos combinados y la nuclear. Por eso estas tecnologías, y fijaos que fue el gobierno Zapatero en el año 2005-2006 el que crea las plataformas tecnológicas. Hoy en España somos 52 plataformas tecnológicas en el ámbito de la energía, clima, medio ambiente. Está la del hidrógeno, está la fotovoltaica, está etcétera, etcétera. Bien. Y es justo cuando se crea, a través de un proyecto emblemático en la central térmica de Compostilla de Endesa, o ligado a pues lo que es una pata de los organismos de investigación del Estado, que es CIUDEN, la Fundación Ciudad de la Energía, con dos grandes emplazamientos, el de Cubillos del Sil, que es donde estaban las dos calderas, y el de Ontomín, para hacer un emplazamiento de investigación de almacenamiento geológico. Por lo tanto, fijaos si España tiene un recorrido histórico para aplicar estas tecnologías. Pero rápidamente decae con la crisis económica que tuvimos a partir de, unos dicen 2008, yo siempre digo 2010, que es cuando empiezan las cifras a ser lamentables. Y esta evolución de las renovables, pues claro, ya no había que invertir en tecnologías CCS para hacer verde la energía. CCUS, pero CCS básicamente. Y estas tecnologías quedan absolutamente en desuso. También por un motivo, y ahora voy al concepto de Hard to Abate Emission. El Acuerdo de París de 2015, la Unión Europea va con un objetivo. Ya sabéis que el Acuerdo de París realmente vale para muy poco, porque los objetivos que plantean los Estados, uno, no son vinculantes y no hay ninguna penalización si no lo cumples. Es sencillamente una cuestión de buena voluntad. La Unión Europea, lo que pasa es que la Unión Europea sí que de esa buena voluntad hace norma interna, a diferencia de otras regiones del mundo. La Unión Europea va al Acuerdo de París con un objetivo de en 2050 tener una reducción del 80% de las emisiones respecto a 1990. Y no es una casualidad que fuese el 80%. Estaba perfectamente estudiado que había en torno al 20% de las emisiones de la Unión que eran emisiones de proceso
o de combustiones de alta temperatura no electrificables o no sustituibles por combustibles biomásicos. Por tanto, se va al 80% para no tener que invertir en ese 20% que es el 20% más caro de abatir. Aquel que solo se puede abatir con las tecnologías de captura, transporte, almacenamiento y usos de CO2, que son las tecnologías más caras que hay. Llevamos muchísimos años con el famoso mercado de emisiones de la Unión Europea, ETS, y claro, el mercado en el fondo lo que te está diciendo aplica las tecnologías más baratas para reducir, por eso es un mercado. Yo no te voy a decir cuál es la mejor tecnología. Estas tecnologías para ETS no se han utilizado porque son carísimas, evidentemente. Pero cuando el IPCC hace números, junta todas las reducciones que dicen todos los estados, lanza una voz de alarma. Oye, con lo que habéis dicho, no conseguimos el objetivo de los 2 grados. Y os garantizamos que, aunque hagáis estos objetivos que habéis planteado, la temperatura media subirá 2 grados o más. Por cierto, sabéis que este año 2025, no de forma media, sino de forma puntual, ya hemos superado el 1,5 grados. Eso es un indicador de que el año que viene, y el siguiente, iremos teniendo más puntos de superación hasta que tengamos una media de superación que estimamos ya para 2030. Por lo tanto, no vamos a conseguir el objetivo, pero la Unión Europea dice, oye, pues si no llegamos entre todos a conseguir esos 2 grados, voy a reformular mi política ambiental y climática a través del Pacto Verde Europeo, año 2019. En ese Pacto Verde decide que en 2050 su objetivo es la neutralidad climática. La neutralidad no quiere decir 0 emisiones, lo que quiere decir es que sus emisiones tienen que ser igual a los sumideros que tenga. Eso quiere decir que hay que trabajar para mitigar las emisiones de difícil abatimiento. Y, por tanto, a partir de 2019 vuelve otra vez a hablarse con fuerza de las tecnologías CAUC, como decimos en castellano, o CCUS en inglés, porque para ese 20% es la única posibilidad. ¿Y por qué estamos aquí? Pues yo voy a dar una cifra que creo que va a ser interesantísima. Mirad, en España tenemos, ojalá nuestro ministerio haga ya la hoja de ruta para una cuantificación exacta de cuántas son las emisiones de difícil abatimiento en España, pero según los números de Peteco, estamos hablando entre 30 y 35 millones de toneladas, si queréis, y con escenarios muy conservadores, entre 25 y 35 millones de toneladas de CO2 al año, en torno a 16, 18 millones de CO2 de proceso y también entre, pues eso, 10 a 18 millones de combustiones de alta temperatura no electrificables. Bueno, pues si más o menos multiplicáis por los costes que tienen estas tecnologías en los distintos sectores industriales, pues resulta que esto es un negocio de entre 3.000 y 6.000 millones de euros al año en España, más o menos. Por lo tanto, creo, Gregorio, que habéis sido absolutamente clarividentes, preclaros en formar a los técnicos que van a tener que gestionar esos entre 3.000 y 6.000 millones de euros al año. Y ya me callo. No, de momento. Muchas gracias, Pedro. Miguel, Técnicas Reunidas Track. ¿Cuál es vuestra visión de las tecnologías CCUS? ¿Cómo van a evolucionar en un medio largo plazo, 5 o 10 años? Repito, Técnicas Reunidas ha creado una unidad de negocio específica para la transición ecológica, o la transición energética, mejor dicho, y el CCUS es uno de vuestros principales drivers, como lo dicen los anglosajones, ¿no? Buenas tardes, encantado de estar aquí con todos vosotros. Veo mucha gente joven y eso siempre me gusta, porque a ver si se nos pega algo a los que ya... Iba a decir peinamos canas, algunos ya ni hemos llegado a eso.
Bueno, como bien dices, Técnicas Reunidas ha sido históricamente una empresa que se ha dedicado al desarrollo de proyectos como EPC, como bien decías, haciendo la ingeniería, la compra, el diseño, la construcción y la puesta en marcha de las plantas. Hemos trabajado principalmente en Oil and Gas, en Middle East. Yo creo que somos una de las ingenierías de referencia para Saudi Aramco y todas estas empresas. Y hace 3 años, aproximadamente 3-4 años, pues el director de Track, que es una persona con bastante visión, decidió que este mundo de la transición energética, y quedaros bien con esta palabra de transición, porque muchas veces cuando hablamos de las tecnologías parece que estamos sembrando el futuro y estamos hablando de transición, ¿vale? ¿El mundo perfecto sería eléctrico? ¿Es posible? No, el mundo no es eléctrico. El mundo es de un montón de tecnologías que se complementan unas a otras. Entonces, hay gente ahora que apuesta por todo eléctrico. Olvidaros, esa persona no lo ha visto todavía, pero está muy equivocada. Y llegará a darse con la pared de Google y dirá, pues esto no era del todo posible. Dentro de todas esas tecnologías aparecen las tecnologías de captura de CO2 como un complemento a esa electrificación. Bien lo ha dicho Pedro, imaginaros, por poner un ejemplo, una gran cementera, y aquí está CEMEX con nosotros. ¿Me dejas que lo explique yo? Sí, todo. Genial. Toda la libertad. Vale. Una cementera, por muy tecnológica que os digan que es, su negocio es quemar piedras, ¿verdad? Pero con un poco de respeto también, ¿eh? Con un poco de respeto. Es decir, cogen un carbonato cálcico, lo meten en unos hornos y producen un clinker. Como podéis imaginar, ese carbonato cálcico tiene un CO2 de esa combustión que viene embebido en la propia piedra. Es decir, o cambias la materia prima para fabricar el cemento o esa industria va a producir CO2 el resto de su vida. ¿Y ahí qué puedes electrificar? Absolutamente nada. Estas tecnologías de captura de CO2 vienen a complementar esa electrificación. Una industria como el cemento, como la cal, como el aluminio, como el hierro, los altos hornos, necesitan algo más que la electrificación. Necesitan captura de CO2. Esa es la primera cosa. La segunda, a nivel económico, es imposible electrificar absolutamente todo. O sea, el precio de electrificar un alto horno supondría que esos apagones que hemos tenido hace unos meses y que se llevó todo, se lleve toda España por delante. O sea, tendríamos que cubrir con placas fotovoltaicas y con aerogeneradores toda la península. Y eso es imposible. Entonces, lo que tenemos que hacer bien es el pool de tecnologías para la descarbonización y para esta transición energética. Como bien digo, igual dentro de 15, 20 años se descubre una nueva materia prima o un nuevo proceso para producir el cemento y se deja de producir CO2 de proceso y no necesita esa captura. Genial, ojalá lo invente alguien, ¿verdad? Con lo que os vais a gastar luz, ¿eh? Pero ahora mismo no existe, entonces necesitamos hacer eso. ¿Qué ocurre? Nosotros no desarrollamos tecnología propia. Nosotros somos, hay gente que dice agnósticos, yo siempre digo creyentes. Nosotros trabajamos con todo tipo de tecnologías y la adaptamos a lo que es la industria que lo necesita. ¿Qué nos estamos encontrando ahora en el tema de la captura de CO2? Hay tecnologías muy maduras. Yo creo que el cuello de botella no es la tecnología de captura. Nosotros hemos trabajado con aminas para capturar ese CO2, no para retirarlo de la atmósfera, sino porque en nuestras plantas petroquímicas y en Oil and Gas ese CO2 es necesario dentro del proceso. Con lo cual hemos trabajado durante 40, 50 años con ese tipo de tecnologías. Tenemos tecnologías criogénicas que tienen suficiente madurez y que se pueden aplicar. Y hay otro tipo de tecnologías que el CIEMAT está investigando, entre otros grupos tecnológicos, que lo que hacemos nosotros es estudiarlas, porque nuestro equipo técnico está permanentemente atento a todas esas tecnologías que puedan aparecer y viendo cuál es la fórmula para hacerlas industriales. Es decir, imaginad que desde el punto de vista de un industrial, lo primero que quiere es que la tecnología funcione. Eso ya ha pasado, eso ya lo tenemos. Pero ¿cuál es el segundo punto importante? Y ahí sí están para ganar dinero. Es ganar dinero.
O sea, una empresa no es una ONG. Entonces, necesita que esa tecnología de captura sea válida, funcione bien, pero que además el coste sea el mínimo posible. Y yo creo que ahora mismo es ahí donde tenemos el reto. Es verdad que mirando la cadena de valor completa con el transporte, logística y almacenamiento final, puede que no sea lo que más peso tiene, puede tener ahora mismo a lo mejor un 30, un 40% del levelizado de coste de captura del CO2, pero sí que es un punto muy importante en el que hay que trabajar, tanto en el coste de la propia tecnología como el coste añadido a la tecnología. Es decir, si yo pongo una criogenia, tengo un consumo eléctrico brutal y que eso repercute directamente en el OPEX de las empresas. Con lo cual, ese proceso es muy válido, está optimizado, se puede utilizar, pero hay que ver de qué forma se puede reducir ese consumo energético que le va a suponer un gran coste en la cuenta de resultados a la empresa. Y tampoco me quiero enredar más, porque si no, no dejamos hablar a nadie. Si nos das a Pedro y a mí la palabra antes, no habla nadie más. No, lo conozco. Pero aparte de eso, vamos fatal de tiempo y tenemos aquí a un subdirector que tiene que clausurar. Chema, visión desde el punto de vista de un organismo de investigación como es el CIEMAT, medio y largo plazo, retos. Bueno, lo primero agradecer también el que nos hayáis invitado a participar en el curso, a dar nuestra visión como centro de I+D, también a Nebrija por organizar esta sesión. Y bueno, por un poco dar la pincelada de que sepáis lo que primero que es CIEMAT y cómo CIEMAT está implicado en estas tecnologías. Bueno, CIEMAT, los más mayores o los menos jóvenes, recordaréis que éramos eran, porque en aquella época ni siquiera nosotros estábamos allí, era la antigua Junta de Energía Nuclear. En un momento que en España la principal fuente, y a nivel internacional en muchos casos, la principal fuente energética era la nuclear. En el año 82, cuando ya se empezó a vislumbrar que había otras tecnologías que podían tener igual interés, pues pasó de ser Junta de Energía Nuclear a ser CIEMAT. Y ahí ya se abrió a otras tecnologías que incluían tecnologías fósiles, el carbón, pero también toda la panoplia de energías renovables. Siguiendo como centro de investigación, en muchas ocasiones pioneros, pues esa evolución nos llevó a que a finales de los 90 pues se empezó a trabajar mucho, a investigar mucho en temas de CO2. Sí es cierto que en aquel momento completamente asociado a centrales térmicas de carbón. Habéis nombrado Ciuden, que en su momento ni siquiera era Ciuden, era CIEMAT El Bierzo. Otra cosa que en España nos gusta mucho es ponernos medallas. En aquel momento había un significado político muy claro y todo el mundo quería ponerse la medalla de ser el primer centro que investigaba en temas de CO2. Y de ahí, pues bueno, pues mucha gente se postuló y CIEMAT El Bierzo desgraciadamente pasó a ser Ciuden, desgraciadamente o afortunadamente, eso nunca se puede saber. Bueno, un poco llevando ese hilo conductor, habéis dicho cosas que a la sociedad confunden mucho, incluso nosotros mismos a veces, y ¿por qué hubo ese parón del CO2 en la investigación, en captura, en almacenamiento, en transporte, en usos? Porque se asociaba exclusivamente al ámbito energético. Y en el momento que desapareció el carbón, parece que desapareció el problema del CO2. Y que además no es un problema, porque estamos hablando de descarbonizar. Y a mí no me gusta utilizar la palabra descarbonizar la economía, a mí me gusta hablar de desfosilizar la economía, porque el carbono es necesario. Los seres vivos somos carbono. Si no hubiera carbono, no habría seres vivos. Entonces, debemos hablar de desfosilizar y voy a aprovechar lo que ha dicho Pedro, no se trata de que no haya CO2, se trata de utilizar el CO2 que se emite y aprovecharlo como materia prima. Al fin y al cabo es una molécula que puede reaccionar. Me imagino que los jóvenes, y aquí me dirijo más a los jóvenes, habéis nacido en la cultura de que hay que cerrar los grifos, ¿verdad? O sea, no se os ocurriría a ninguno decir, dejo los grifos de mi casa abiertos permanentemente. Pues con el CO2 durante muchos años, y todavía seguimos haciendo, estamos dejando abiertos los grifos que emiten CO2. No estamos capturándolo, no lo estamos utilizando. Entonces, hay que cambiar lo primero, o sea, como retos, más que retos de investigación, porque no vamos a hablar, porque al final se va a aburrir un poco a la audiencia. Yo creo que el primer reto es salir de aquí convencidos de que es
estamos perdiendo una oportunidad. Como centro de investigación a lo mejor a nosotros no nos preocupa el dinero o nos preocupa menos, pero estamos despilfarrando, en este caso, una materia prima que es el CO2 y hay que hacer algo. Y durante muchos años lo que sí se ha perdido es ese potencial humano, generaciones, hablábamos antes lo de qué mayores éramos ya, pues se han perdido 20 años. En España, a principios de siglo, había una efervescencia del CO2. De repente se dijo, bueno, se puede electrificar todo, apareció el hidrógeno, de repente parece que… Y yo, bueno, en otros foros, si me veis, hablaré del hidrógeno y a lo mejor me pondré un sombrero un poquito distinto, pero no hay que ser talibanes de una tecnología, una fuente de suministro. Al final todas son necesarias. Entonces también el hidrógeno no ha favorecido al CO2, pero sí puede ser un aliado. Porque si hacemos reaccionar hidrógeno con CO2, podemos tener combustibles que pueden ser renovables o que pueden ser circulares. Podemos tener materias primas que sean polímeros, podemos tener productos químicos que sean circulares o que sean renovables en función de donde venga el CO2 que hemos capturado. Podemos tener nuevas formulaciones de cementos, por ejemplo. Podemos tener muchas… lo que estamos cambiando al final es no estamos… Aprovecho que decía Miguel Ángel, no estamos inventando, estamos transformando, estamos transicionando a decir, bueno, pues… y aquí también utilizo otro concepto clave que los jóvenes habréis oído muchas veces, que es la gestión de los residuos, la economía circular. Pues estamos contribuyendo a minimizar el uso de recursos. Estamos reutilizando, en este caso estamos reutilizando el CO2 para producir nuevos componentes, nuevas materias, nuevos combustibles. Y bueno, podría seguir extendiéndome, y en ese tipo de actividades en las que hay retos, por ligar un poco con la pregunta que me has hecho, hay muchos retos de I+D, formas más baratas de capturar el CO2, formas mejores de utilizarlo. Hay un gran campo de investigación en todas esas nuevas tecnologías de utilización, esas transformaciones del CO2 e hidrógeno o del CO2 con otros componentes para hacer esas materias circulares. Y cuando ya no se pueda utilizar, debemos almacenarlo de forma segura y también hay que hacer mucha investigación. Entonces, bueno, pues un poco… Eso yo creo que lo que hace falta ahora mismo es, primero, concienciarnos de esa necesidad, de ese despilfarro que hemos hecho de materias, de personal bien formado, de capital humano, y hacerlo rápido. Y yo creo que este curso puede ser una gran oportunidad para que los más jóvenes y los profesionales, porque hablábamos también de que muchos de nosotros nos hemos ido reconvirtiendo. Al final, con los pasos de los años vais viendo que al final todos los profesionales tenemos que reconvertirnos, tenemos que readaptarnos, tenemos que evolucionar. En el caso de CIEMAT, os lo he mostrado, junta energía nuclear, energías renovables, procesos circulares. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es un atractivo y es diferenciador porque hasta ahora sí podéis encontrar muchos másteres de renovables, muchos cursos de renovables, muchos cursos de hidrógeno. El hidrógeno es el boom. Ahora mismo todo el mundo oferta a todas las universidades, todos los centros están ofertando algo con hidrógeno, pero CO2 poco. Entonces, puede ser muy diferenciador. Los jóvenes posicionaros muy bien dentro del mercado profesional y a los menos jóvenes, pues reorientar carreras profesionales. Y no me enrollo, que a mí también me gusta enrollarme. Muchas gracias. Has elegido una mesa que todo el mundo… Bueno, me parece bien. Rosa, desde el punto de vista de Nagas, ¿cómo veis el tema de la CCUS, retos, vuestras políticas para los próximos años? Sí, bueno, yo no quiero abundar más en cosas que ya se han dicho, ¿no? Pero al final, viendo que tenemos realmente una emergencia climática, creo que todas las tecnologías, las posibles soluciones que verdifiquen de alguna forma la economía tienen cabida. No son competitivas, sino que son complementarias. Entonces, en Enagas, como gestor de infraestructuras gasistas, lo que vemos es que nos vamos a ir convirtiendo progresivamente en gestores de infraestructuras multimolécula. No quiero decir que una misma infraestructura transporte varias moléculas, pero toda esa experiencia que tenemos ya de más de 50 años, que tenemos 11.000 kilómetros de gasoductos en España, toda esa experiencia pues ahora la estamos volcando en el desarrollo de esas nuevas moléculas.
vamos, a nadie se le escapa que en Enagas nuestro foco obviamente primero es el hidrógeno, pero también tenemos proyectos de CO2. Y además creo que en el tema del CO2 hay unas grandes sinergias con lo que es nuestra actividad, desde utilizar, por ejemplo, el frío que tenemos en nuestras plantas de regasificación para licuar ese CO2 que luego pueda enviarse a un almacenamiento subterráneo, bien sea en España, pero alejado del punto donde se genera el CO2, o bien a almacenamientos subterráneos en otros países europeos. Estamos viendo también, por ejemplo, el tema del CO2 biogénico. Las plantas de biometano pues están teniendo también mucho desarrollo, lo vemos porque nos piden conexiones al sistema gasista. Pues claro, si ese metano que se genera en una planta, pues o de biomasa o de residuos, si además se captura ese CO2, es que tenemos emisiones de CO2 negativas. Estamos quitando realmente CO2 de la atmósfera. Y bueno, pues ese CO2, lógicamente, no siempre se genera allí donde luego puede ser abatido, donde puede ser utilizado para hacer otro tipo de combustibles. Entonces yo lo veo tecnologías complementarias y que además también cada país tiene que buscar sus equilibrios. Por ejemplo, en Japón hablan muchísimo del e-methane y el e-methane precisamente utiliza CO2 para, a partir de hidrógeno verde, juntar las dos moléculas y luego hacer metano. Bueno, tiene una singularidad que ellos entienden que esa es su solución. Pues cada país tiene que buscar un poco sus equilibrios de gas natural, hidrógeno, captura de CO2, renovables, pero al final todo tiene que ser pensado con esa visión de conjunto que permita mantener la competitividad de la industria y tener el mejor mix energético posible. Muchas gracias. Javier, sí. Bueno, hasta vais a tener 30 segundos que me lo han pedido aquí para una cuestión final. Vamos a intentar acabar lo más rápidamente posible. Ya me has dicho que no es un privilegio pertenecer al club de los Hard to Abate. Yo pensé que sí, que eso significaba, no lo digo con ironía. Y evidentemente es un reto. ¿Cuál es la visión de uno de los principales, si no el mayor fabricante de cementos a nivel mundial? Es decir, ¿vais a seguir pagando carbon credits porque los allowance, como se decía, van a estar bajando? ¿Vais a apostar mucho por las tecnologías, entre ellas el CCUS, que es una tecnología de choque? ¿Manejáis otras posibilidades? ¿No os iréis al norte de África, esperemos? A ver, bueno, primero dar las gracias por haber considerado a CEMES para compartir nuestro know-how en este tipo de tecnologías. Bueno, a nivel de usuario, a ver, tenemos emisiones hard to abate y claro, lo primero que te encuentras, todas las tecnologías no están desarrolladas, tienen un CAPEX, el que sea, pero bastante elevado. Entonces nuestro primer objetivo es reducir, o sea, ¿cómo decías tú? Desfosilizar, o sea, reducir las emisiones lo máximo posible. Entonces hay que pensar que nuestro proceso, aunque así un poco más explicado, un 60% son esas piedras que han explicado antes, que se convierten en CO2 y el otro 40% son combustibles, que hace años era o gas, o coque, o carbón. Pues la idea es minimizar o reducir ese 40% en primer lugar. Tenemos fábricas en Europa que ya están desfoliciadas al 98%, que eso no quiere decir que quites el CO2 no biogénico, porque hay combustibles que aunque quites el coque, no quiere decir que quites el CO2 que no sea biogénico. Pero claro, eso tiene un proceso, estamos en ello. Luego tenemos que buscar cómo optimizar los procesos para que el combustible que empleamos sea lo justo para lo que estamos produciendo. Y luego, cuando pasas a materias primas, sí que hay materias primas que están descarbonizadas. Son las escorias, que ya están descarbonatadas, vienen de otro país, pero es un residuo de otro proceso. O sea que al final, aunque yo quite mi CO2, no quiere decir que quite el CO2 a nivel de la cadena de valor. Entonces, ese es el primer paso de cualquier industria cementera, sobre todo por el tema del hard to abate. Luego, pues, si queremos ir produciendo y tenemos que en el 2050 ser cero en emisiones,
La captura es sí o sí. O sea, no hay más, o sea, no hay otra opción a día de hoy. Ojalá dentro de evolución de tecnología haya otras opciones, pero para fabricar cemento Portland, que la materia prima principal es la caliza, pues hard to abate. Entonces ese es el proceso. O sea, primero reducir, luego buscar este tipo de tecnologías. Hay que desarrollarlas todavía porque sí que están muy maduras las aminas, las quirogénicas, pero hay que pensar que tienen un consumo, digamos que todo depende de la concentración de CO2, porque si no me vais a corregir, pero si una fábrica que produce 1 millón de toneladas de CO2 al año pues, y consume, vamos a poner 30 megavatios hora, o sea, a la hora, no hora, a la hora, pues una planta de captura postcombustión consume más del doble. O sea, que pasamos de una fábrica que consume 30 a una fábrica que consume 90. Eso por un lado. Luego, pues tienen un espacio. O sea, no son como un smart. Son unos bichos, perdón, iba a decir de la hostia, pero bueno, son unos bigardos. O sea, ya lo sé. O sea, puede ser a lo mejor, necesitas a lo mejor 20.000 metros cuadrados de superficie. No todas las industrias tienen este espacio. Entonces, hay que, mientras hay tecnologías muy maduras y que permiten ir avanzando en esta organización, pues hay que apoyarse en centros tecnológicos y en ingenierías para cómo evolucionar y cómo integrar estas nuevas tecnologías en los espacios que tenemos requeridos para poder seguir funcionando con las plantas que tenemos ahora mismo. Y eso es principalmente lo más importante. No sé si algo más que os deprima más. Muchas gracias. No, Javier, tenéis un privilegio de tener un reto importante por delante. El último, pero no menos. José, Oxy CFB300, Ontomín, Enos, actualmente Pilot Strategy. ¿Cómo ve el IGME en esa, vamos a decir, con esa doble gorra? Actualmente la de investigación pura y dura, pero seguís siendo una herramienta consultiva para todas las administraciones que de alguna forma tienen que aprobar ese tipo de proyectos. ¿Cómo lo veis? ¿Para cuándo tenemos muchos pilotos? ¿Para cuándo uno comercial? Bueno, dar las gracias a la universidad por invitarnos, a vosotros también. Creo que has evaluado mal los conferenciantes porque todos somos bastante habladores. Nosotros, para que lo sepáis, los que no sois del ámbito del IGME, es decir, Geología e Ingeniería de Minas, participamos en proyectos de investigación para caracterizar almacenes geológicos. Y a su vez, como ha dicho Carlos, somos parte del permitting, de los permisos en caso de petición de empresas de almacenes geológicos. Hacemos las dos labores, que en algunos momentos es algo complejo participar en una y otra. Y a tu pregunta, realmente, sois las empresas o son las empresas las que tienen que tirar del carro. Pero te pido tu opinión. Vale. Yo sabes, llevo con almacenamiento geológico ya 12, 15 años, creo. Y la evolución ha sido increíble en los últimos años. De conversaciones con el Ministerio que no me hables, está en la agenda. Con lo cual el Ministerio en sí ya participa. Las empresas en los 2 últimos años, el crecimiento de preguntas ha sido exponencial y últimamente mucho más. Es evidente que una de las formas de desfosilizar, creo que ya está entendido por todos, es el almacenamiento geológico. Usos tiene el alcance que tiene y el almacenamiento es una vía de eliminar de la atmósfera unas cantidades lo suficientemente significativas para que haya una reducción. Y yo creo que en general vamos lentos, pero en positivo. Es verdad que tenemos un hándicap en la caracterización de almacenamiento en España, porque el conocimiento geológico que hay de España a nivel superficial quizá es de los países más avanzados del mundo, mejor que Estados Unidos. Creo que ahora mismo creo que es China la única que tiene un conocimiento tan avanzado, pero a nivel de subsuelo
quizá porque nunca hemos tenido un recurso de energías fósiles realmente potente, pues es muy pequeño. Entonces la caracterización, ya sabéis, es uno de los pequeños cuellos de botella que hablabais, donde está claro que las empresas tienen que invertir una cantidad muy notable. A riesgo, además a riesgo. Y ahí es donde quizá ahora mismo es donde se encuentra, como os decía, uno de los cuellos de botella, y es increíblemente, para mí, como geólogo, un reto y una aventura. Conocemos más del Marte que de nuestro subsuelo, pero no os digo a escala de 1000 metros, os digo a escala de 50 metros. El conocimiento que hay es muy pequeño, muy pequeño. Y ahí es donde tenemos que intentar avanzar por nuestra parte. Y es en la que estamos trabajando dentro del ICME, participando en proyectos, aprendiendo. Incluso esa parte es la que nos da cabida a la otra pata, que es esa intervención dentro de las leyes de almacenamiento CO2. Y yo soy muy positivo. Esto personalmente, yo veo un camino que va poco a poco, pero va avanzando. Pues muchas gracias. Estamos 5 minutos pasados de la hora. Le vamos a pedir a Nebrija 5 minutos más, no más, porque me lo han prometido. 30 segundos para... porque yo pensaba hacerlo yo, pero me lo han pedido los que me acompañan, entonces les voy a hacer la palabra. 30 segundos, ¿por qué todos los chicos que nos acompañan aquí, los que nos van a ver a través de las redes, personas que están o profesionales que están en el mundo de la descarbonización de las industrias a las que representáis en esta sala y los resto de socios y contactos en el networking de Nebrija, ¿por qué hay que cursar o por qué hay que matricularse en el curso de tecnologías de CCUS? Y aquí os doy libertad de cátedra. Empezad uno y acabad otro. Bueno, yo creo que hay poca experiencia, poco conocimiento en todo lo que es el desarrollo de la cadena de CO2. Y yo siempre digo que aunque un ingeniero que se incorpora en Agas y que a lo mejor se va a centrar únicamente en la parte de ceoducto, de transporte por tubería, necesita tener la visión del ciclo completo. Porque al final una diferencia de estos proyectos con otros proyectos es que aquí está la parte de la captura, está el transporte y está el almacenamiento. Y lo más probable es que seamos al menos 3 compañías distintas, con lo cual nos tenemos que entender, tenemos que conocer la problemática que tenemos aguas arriba y la que hay aguas abajo. Por eso creo que es fundamental un curso que da una visión de toda la cadena de captura, transporte, almacenamiento y bueno, el tema de usos obviamente también. 30, ¿no? Vale. 3 mensajes de 10 segundos. El primero, yo empecé a trabajar en tecnología nuclear. Todo el mundo era muy mayor y de repente todo el mundo desapareció de ahí. Y éramos 4 chavales los que habíamos hecho algo de tecnología nuclear y éramos los tíos más brillantes de la Tierra, pero porque habíamos aprendido poco de los mayores. Vosotros tenéis la oportunidad de aprender de algo que está empezando, de gente que ya lo sabe. Ojalá hubiera tenido yo esa oportunidad en aquel momento. La tenéis disponible. 1. 2. Hemos hablado antes de TRAC. TRAC es la división que se encarga de la transición energética dentro de Técnicas Reunidas. Esta semana hemos aprobado con el CEO el plan de crecimiento de TRAC, de transición energética dentro de Técnicas Reunidas. Y para que os hagáis una idea, de aquí a finales de 2026, con los números que tenemos, necesitamos 3 ingenieros a la semana. Oportunidad de trabajo infinita, la tenéis, ¿vale? Y tercero, y este sí que es para los jóvenes, estos lo van a entender, yo también soy de minas. Cuando empecé a estudiar ingeniería de minas, lo que más me gustaba eran las fiestas, no os voy a engañar. O sea, Santa Bárbara era el momento culmen del año y a mí el álgebra, el cálculo, decía, ¿esto qué es?
Dios mío, qué pereza, qué tal. Llegué a la especialización y dije, hombre, pues esto tiene cierto interés, ¿eh? Y ya las fiestas iba yendo, me seguían gustando, tiraba petardos en la sacada, pero aquello que me estaban enseñando le veía una aplicación y decía, jo, esto sí que me es muy interesante. Y terminé haciendo el doctorado y ahí ya sí que fue el descubrimiento de lo que es una universidad. Dedicarte a estudiar, aprender cosas nuevas, formarte y al mismo tiempo decir, joder, es que esto tiene aplicación. Esto que estoy estudiando no es un álgebra que vete a saber cuándo la uso. No, no, lo que estoy aprendiendo sirve. Eso es lo que yo creo que os va a dar este curso. Profesionales que están trabajando en ello, que están luchando con ello, que han abierto una caja, que os van a compartir ese conocimiento y que os van a dar una oportunidad a futuro muy interesante y de aprender lo que es vuestra carrera y lo que es vuestra profesión aplicada al mundo real. Han sido 45. Bueno, pues yo voy a ratificar lo de las fiestas porque a mí como delegado de la escuela era al que le echaban las broncas la dirección por lo que ellos hacían. Entonces, dos motivos muy importantes. Primero, tenéis la oportunidad de aprender de unas tecnologías que van a crear valor a la sociedad. Van a evitar las emisiones de CO2 a la atmósfera y, por tanto, van a generar un bien objetivo al conjunto de nuestra civilización y del planeta. En segundo lugar, lo he dicho antes, porque un sector, si lo podemos llamar así, o subsector, que hoy más o menos mueve entre 50 y 100 millones de euros al año en España, y creo que soy un poquito optimista, pero esa puede ser la horquilla, va a mover entre 3.000 y 6.000. Por lo tanto, fijaos si hay capacidad de desarrollo en el ámbito investigador, el que quiera hacer el doctorado, en el ámbito de la gestión, el que vaya por la línea más económica o empresarial, en el ámbito de la ingeniería, para aquel que quiera desarrollar proyectos, etc. Por lo tanto, dos motivos importantes, el valor y la creación de un conocimiento importante y un campo de aplicación nuevo. Bueno, yo antes... ¿Se oye? Sí. Antes ya apunté algunas cosas, pero bueno, incidir en que en esa falta de personal especializado, decía lo de los 20 años, eso es absolutamente verídico, no hay profesionales formados específicamente, hay mucho en renovable, mucho en hidrógeno, no hay específicamente en captura, transporte, almacenamiento y uso de CO2, y es necesario. Y segundo, yo creo que también cómo sea el elenco de profesores, que son los mejores, no es porque estemos nosotros, no, en serio, porque se ha buscado que no sea un curso muy académico, o sea, no es un curso que podría impartir la universidad, que va a dar mucha teoría, o que pueda dar un centro de investigación que pueda dar ese siguiente paso, que es la primera aplicación, sino que lo mismo que se cubre toda la cadena de valor del CO2, se cubre también toda la cadena de lo que sería cualquier actividad en ingeniería, desde esa parte muy académica, esa parte de investigación, esa parte de aplicación y esa parte de comercialización, casos de negocio, etcétera, etcétera. Si mirad el programa y veréis que se ha conseguido un balance muy bueno y eso os va a dar una visión completamente global, no solo de la parte técnica, de la parte teórica, de la parte como de lo que sería pues luego la aplicación al mundo real. Y vale, eso es válido, por supuesto, para la gente joven, pero también para los profesionales que se quieran reconvertir o que estén en un periodo en el que quieran reconvertirse, reorientarse. A ver, como usuario hay que decir que la captura o toda la situación o el roadmap que tenemos en Europa para el tema de CO2 es que va a cambiar el paradigma de la industria. O sea, yo hasta ahora hacía cemento, otros harían alambrones en los hornos de laminación y ahora pues nosotros, yo soy ingeniero industrial de Asturias y yo lo que estudié, yo veía los torpedos y el arrabio, eso era para mí maravilloso, era como una película de ciencia ficción. Y lo estudié, lo desarrollé y ahora empezamos con algo nuevo y hay mucho que aprender y avanzar. Entonces, el poder salir con el conocimiento de que soy capaz de, como profesional, ya tener en la mente que voy a tener dos productos o dos industrias diferentes a la vez. Una es la que me corresponda, donde se vaya a acabar después cuando empieces a estudiar, y otra es que esa va a ir asociada con una que va a ser totalmente diferente. ¿Por qué?
os garantizo que del cemento a la gestión de gases no se parece absolutamente en nada. Y yo tengo que empezar, yo empecé a aprender desde cero. A mí me ha tocado, pues, llevo 3 años en esto y estudiar y romperme los cuernos para poder entender lo que tengo que hacer, cómo adaptar esas tecnologías a nuestras fábricas y buscar el óptimo. Entonces, si ya cuando acabas tus estudios ya tienes esa dualidad en tu cabeza, creo que es un avance espectacular porque ya te deja preparado para el futuro y para cualquier reto que te encuentres. Ya no me dejáis nada. Bueno, yo creo que... Sí, ya, en la esquina. Creo que me voy a repetir un poco. Creo que para vosotros que estáis terminando la carrera, tener toda la cadena de valor os va a dar una idea general de una industria que está empezando realmente. Como lo habéis notado por nuestras intervenciones, realmente está en los primeros pasos. Es decir, participar de algo que va a ir creciendo, como decía antes Pedro, yo creo que ya te tiene que incentivar. Luego ya está la parte económica. Pero esa, siendo joven, que ahora no lo veréis, pero dentro de unos años lo entenderéis, yo creo que es fundamental. Quizá yo vengo de la parte más de doctorado y hemos seguido investigando y es lo que me apasiona, pero es fundamental. Y luego una cosa que ha comentado muy bien Pedro, es que es para un bien común, no es en el beneficio de todos, y en este caso es de todos, no de un sector, no, es de todos. Y te vas a dormir y duermes muy bien, porque tus sueños van ligados un poco a eso, a que estás haciendo algo por el común, ¿vale? En estos momentos que en el común se piensa poco y hay mucho individualismo, es una tecnología que piensa en el común. Luego ya está la parte económica, como hemos hablado, pero es algo que te realiza, ¿vale? Entonces yo creo que es muy atractivo, ¿eh? Y tiene una cosa, como ha comentado Chema, están de los mejores profesionales que podía haber o los mejores profesionales que os podían enseñar. Es para aprovecharlo. Nada más, 30 segundos. Muy rápido, porque ya vamos a pasar de tiempo. Simplemente recordaros que es un curso de 210 horas, cubre la cadena completa de las tecnologías CCUS, vamos a decir por peso en horas de asignaturas, es captura de CO2, es almacenamiento geológico, es la parte de almacenamiento temporal y transporte, usos y desarrollo y business case, es decir, desarrollo de negocio, casos de negocio. Se prevé que se inicie en enero y con la posibilidad de a ver si utilizo bien los términos porque no quiero llevar confusión. Va a haber formación síncrona y asíncrona. La formación síncrona implica en tiempo real entre el profesor y los alumnos, va a ser el mayor porcentaje de horas, actualmente no os lo podemos decir, pero estará entre el 60 y el 80%. Y hay una parte asíncrona en la cual, bueno, pues ya los que sois estudiantes recientes ya la conocéis, os dejan en la plataforma una información que tenéis que trabajar en un sistema de evaluación. Por mi parte, suscribo todo lo que han dicho los representantes en esta mesa de las distintas entidades y empresas. Os animo a que os matriculéis en el curso de Tecnologías CCUS de Nebrija, porque, como reza su eslogan, actualmente es un desafío, pero probablemente pueda ser una oportunidad y los números de Pedro son interesantes. Muchas gracias a todos los que habéis participado, muchas gracias a Nebrija y esperemos que esto salga adelante y que nos volvamos a ver, aunque sea a través de un ordenador. Gracias a todos los que habéis participado en esta mesa redonda tan interesante. Yo soy Teresa Mayada, como ha dicho Pedro Mora, la catalizadora, yo diría que de una reacción química que va a ser exitosa sin duda. Y va a ser exitosa porque, como ya han dicho todos los que me han antecedido en el uso de la palabra, pues es una reacción en la que están representados la parte fundamental, que es la universidad, de donde parte la Universidad de Nebrija, de donde ha partido
esta idea, pero también las empresas, los centros de investigación y otras universidades también internacionales. Creo que con todos esos elementos, sin duda, la reacción química, como digo, va a ser exitosa. A mí me gustaría que no solo se planteara esto, como ya ha dicho Carlos y otros ponentes, para que se formen universitarios, aquí estáis muchos, sino también para que todos aquellos profesionales que en sus empresas necesitan ponerse al día en estas tecnologías que sin duda son, desde mi punto de vista, absolutamente necesarias para que nuestra industria en España sea competitiva, pues lo vean como una ayuda que va a venir muy bien a cada una de sus empresas. Y yo simplemente dar la palabra a quien nos va a cerrar este acto, esta jornada. Quiero disculpar al director general de Programas Industriales del Ministerio de Industria y Turismo, Jordi Linares, que ha tenido una reunión a la que tenía que asistir, y lo sustituye Joaquín Catalá, que es el subdirector general de Gestión y Ejecución de Programas Industriales, de Innovación y de Digitalización del Ministerio de Industria y Turismo. Él es ingeniero industrial del Estado. Quiero agradecerle su rapidez en la sustitución del director y, bueno, sin duda, pues él nos va a alentar en esa necesidad de reindustrialización que necesita nuestro país para ser competitivo, para generar actividad económica y, por supuesto, empleo, que es lo que yo creo que os interesa a la mayoría de los que estáis aquí. Muchas gracias. La verdad es que he de decir que estoy encantado de estar aquí y mucho más después de la presentación que acaba de hacer Teresa, a la que de verdad te agradezco la disposición, la colaboración y las facilidades para poder estar hoy aquí en sustitución del director general. A ver, lo cierto es que España en este momento tiene una necesidad de reindustrialización y eso es algo que tenemos patente y que quizás en los últimos años, desde 2016, se ha venido plasmando, quizás en el eslogan de que la política industrial ha vuelto para quedarse. Esto es algo que en un contexto europeo es evidente en una unión que ya nació teniendo la política industrial como foco, con la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Pero no obstante, hoy, con el desafío de las políticas industriales lanzadas por China y por Estados Unidos, con iniciativas muy ambiciosas, Europa se ve en la necesidad de afrontar este nuevo periodo y con una serie de ejes estratégicos que probablemente, y aunque el marco financiero plurianual aún está por definirse, se basan en dos ideas. Por un lado, la descarbonización, la necesidad de transicionar hacia esa neutralidad climática de la que ya se ha hablado magníficamente bien y mucho mejor de lo que yo lo puedo hacer en esta mesa. Y, por otro lado, el buscar la autonomía estratégica, una autonomía en la cual Europa, ante una reorganización, digamos, de los equilibrios globales, pues tiene que decidir qué papel quiere jugar y, sobre todo, hasta qué punto quiere depender de unas tensiones geopolíticas pues que a nadie se le escapa, que están provocando, vamos a decir que tensiones, aunque por el momento creo que estamos siendo bastante optimistas en capearlas. Para la descarbonización, que como me ha quedado clarísimo a través de la exposición de los ponentes del máster, la verdad es que me ha parecido tremendamente interesante. Y como lo digo como antiguo opositor al Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado, creo que además he encontrado elementos del temario, historia viva de la política industrial española, desde la Junta de Energía Nuclear hasta UNOSA, la verdad, y ha sido tremendamente interesante. Lo que quería decir es que, a ver, indudablemente la descarbonización es una oportunidad de negocio y es una oportunidad en un mercado que, como se ha dicho perfectamente, es incipiente ahora mismo, aunque hay casos y hay tecnología propia española muy interesante y que es competitiva en el mundo y que se ha exportado. Aquí creo que se ha visto el ejemplo de Técnicas Reunidas o el del explotador de red en gas perfectamente, y creo que en el futuro esto va a seguir siendo así. Pero es que además esto, que es un claro ejemplo de palanca tecnológica, va a tener el apoyo de las administraciones públicas por el hecho de que en esa nueva definición de marco estratégico que se está produciendo ahora mismo, están habiendo pasos muy importantes para consolidar un escenario de apoyo financiero a las empresas que apuesten por la descarbonización muy clara. Y aquí hay varias iniciativas que voy a tratar muy someramente.
hemos hablado de que hay tecnologías muy interesantes, estamos hablando de electrificación de procesos industriales, los que se puedan, está claro que el cemento ya nos ha quedado claro que no, estamos hablando del hidrógeno verde, pero sobre todo estamos hablando también de tecnologías de captura y de captura de CO2 y almacenamiento y uso de carbono. ¿Cómo se ha afrontado esto desde un nivel europeo? Ustedes saben que en los últimos años la política de ayudas de Estado se había restringido enormemente y había un único reglamento que impedía a los Estados desplegar toda su potencia fiscal en ayudas a la industria y eso, en un primer momento, con el marco temporal de crisis y transición en Ucrania, se evadió durante 2 años, pero ahora, en 2025, se ha aprobado el TISAF, que es un nuevo marco que tiene una vocación de permanencia durante 5 años y que permite financiar proyectos como los de tecnologías CCUS con una alta intensidad. Y alta intensidad quiere decir una potencia fiscal alta por parte no solo de España, sino también de otros estados como Alemania o como Francia, que están invirtiendo activamente en estas tecnologías. El marco, por ejemplo, permite asignación directa de hasta 350 millones de euros a proyectos de captura y almacenamiento de CO2. Eso es algo que probablemente hacía tiempo que no se veía en Europa y que indica ese giro claro de la política industrial. Entre esas condiciones, claro, ¿qué es previsible que nos encontremos en los próximos años? Bueno, pues que las empresas que quieran descarbonizarse van a tener todo el apoyo de la administración pública y van a tener un marco de ayudas más favorable. Aquí lo previsible es que el Ministerio de Industria, que ya viene teniendo una línea de apoyo a las empresas desde el año 2021 con el PRTR y con el esfuerzo de algunos PERTES como el de descarbonización industrial, que yo entiendo que es muy conocido por gran parte de la audiencia, o al menos de la de más edad, perdonadme. Bueno, se está apoyando con una serie de convocatorias de ayudas, con un esfuerzo inversor por parte de las empresas. Voy a decir algunas cifras simplemente para poder enmarcar el contexto de lo que estamos hablando. El PERTE de descarbonización de la línea 1, que el Ministerio está resolviendo en este momento, moviliza 1.500 millones de euros de inversión privada. Es decir, hay empresas en España que están invirtiendo 1.500 millones de euros en 2025 en proyectos de descarbonización. Y esto está apoyado por el Ministerio con 457 millones de euros de inversiones en forma de subvenciones a fondo perdido. Es un esfuerzo inversor ímprobo. Pero es que esto va a tener su continuidad porque el Estado se está dotando de los mecanismos necesarios para poder continuar con una política industrial sostenida en el tiempo y que de alguna forma permita que el sector industrial consiga la competitividad y los niveles de eficiencia necesarios. En ese sentido, es importante destacar que el Ministerio de Industria ha recibido la tutela funcional de SEPIDES, de la cual tenemos una representante hoy que cuando le he contado la charla pues no ha podido evitar acompañarme porque justo estábamos trabajando en algo de ello, y ha negociado una adenda del PRTR precisamente para conseguir apoyar estas inversiones también en el futuro. Ahora mismo el Ministerio de Industria está trabajando en una convocatoria que es de publicación inmediata con 60 millones de euros de subvención en la línea 4 de descarbonización que lanzará SEPIDES y del mismo modo se está trabajando en una línea de ayudas que ya ha sido informada a la Comisión Europea con arreglo al TISAF y que estará dotada con 350 millones de euros de subvención y una cantidad parecida en préstamos a tipo blando. ¿Habrá otros instrumentos? Seguro que sí, porque también están negociándose instrumentos de alcance europeo y otra serie de instrumentos financieros que al final vienen a constatar la realidad que se ha puesto encima de la mesa de que esto es una industria incipiente, tenemos tecnología propia, tenemos necesidad de autonomía y de competitividad y, por lo tanto, en los próximos años, todos vosotros como estudiantes, pero sobre todo también aquellas empresas que quieran invertir, van a tener todo el apoyo de la administración pública. Por lo tanto, para mí es un honor estar aquí, es un honor haber podido hablar y dar unas pinceladas que entiendo que pues son las cifras son las que son, ya a cada uno le parecerá mejor o peor, se hace lo que se puede con el dinero disponible. Pero creo que vosotros como estudiantes estáis en un momento ilusionante porque lo cierto es que estamos en una época que bueno, es compleja, como han sido todas en el pasado, yo también lo supongo, ¿no? Yo soy egresado durante la crisis de 2008 y al final, pues bueno, todos hemos tenido nuestras dificultades, nuestros desafíos y nuestras oportunidades. Y sin más, quiero desearos todo lo mejor, agradecer la invitación y mucha suerte para el programa y para todos los alumnos. Buenos días, buenas tardes.